Hoy, buenos días, con la teoría de la política económica y la economía política del comercio internacional, es decir, estudiando lo que se llama el proteccionismo. En la clase anterior habíamos visto la teoría del arancel, ¿no? Habíamos explicado gráficamente cómo un país, cuando implementa un arancel, lo que hace es perder el excedente del consumidor, ganar algo en el excedente del productor, ganar en cuanto a ingresos fiscales, por lo que representan los impuestos a las importaciones. No lo menciono. Hoy vamos a mirar el tema de la teoría de las cuotas de importación, cómo se analizan los efectos de las cuotas de importación y las restricciones voluntarias a las exportaciones. Entonces, expliquémoslo conceptualmente y después hacemos el análisis gráfico. ¿Qué son cuotas de importación? Que en lugar de decir que a un país no entra un bien si no paga un arancel, se le dice a los países exportadores, o sea, los países que le venden al país que nos interesa analizar, que pueden exportar solamente cierta cantidad de bienes, es decir, se le asignan cuotas de importación de X bien. Digamos, es el caso muy nombrado y muy analizado del tema del azúcar en Estados Unidos. El azúcar americano no es suficiente para abastecer el mercado de Estados Unidos. Entonces, a los exportadores de azúcar se les dice, mire, a ustedes Colombia les damos el 10% total de las importaciones que necesitamos, a ustedes, ¿qué le digo yo? Brasil les doy el 20%, etcétera. Es decir, se reparten las cuotas de importación. ¿Qué son las restricciones voluntarias a las exportaciones? Tenemos también un caso muy cercano, ahí sí el caso nuestro, que es el caso del café. Se ponen de acuerdo los consumidores, países consumidores y países productores, y voluntariamente los exportadores, en el caso nuestro Colombia como exportador de café, hace una restricción voluntaria a las exportaciones, es decir, se compromete con el resto del mundo y con cada uno de los países, en este caso Estados Unidos, porque vale la pena analizar el caso de cada país, porque vamos a hacer el ejemplo de cada país, y le dice a Estados Unidos, yo me comprometo únicamente a exportarle 2 millones de sacos al año, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de las cuotas de importación, o las restricciones voluntarias a las exportaciones. Tenemos, supongamos, el mercado del azúcar, que es muy aplicable el caso de las restricciones a las importaciones por las cuotas que estableció el gobierno de Estados Unidos. Pues tenemos la gráfica del mercado del azúcar en Estados Unidos, tenemos una oferta, una demanda, un precio inicial, que es el precio doméstico en Estados Unidos, que es equivalente a 50 pesos. El precio mundial, perdón, este precio es de 100 pesos. El precio en Estados Unidos, el precio mundial es de 50 pesos. Si estas son las condiciones y hay libre importación, supongamos que la cantidad consumida del azúcar son 750 unidades, mientras que la cantidad producida por los americanos, dado el precio de 50, es de 100 unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que las importaciones será igual a la cantidad producida, cantidad consumida menos cantidad producida en Estados Unidos, es decir, las importaciones iniciales serían de 750
unidades menos 100 unidades, es decir, las importaciones igual a 650. Ahora supongamos que el gobierno de Estados Unidos establece una cuota, pero antes de eso miremos para efectos de determinar después la pérdida del excedente combinado de consumidor y productor, cuál sería en estas condiciones de importaciones de las 650 unidades, cuál sería el excedente del consumidor. Entonces, de acuerdo con lo que se había explicado anteriormente, voy a llevar el marcador mostrando la gráfica, mostrando la parte que corresponde al excedente del consumidor, sería esta parte. Esa parte, digamos, la podemos llamar a todo este triángulo. Y el excedente del productor, como ya lo hemos dicho, es aquella parte que está por encima de la curva de oferta, pero por debajo del precio. Es decir, el excedente del productor inicialmente sería este pequeño triángulo, que lo podemos llamar B. Entonces, en importaciones libres tendríamos un excedente del consumidor, que es esta área A, y un excedente del productor, que es esta área B. Ahora supongamos que el gobierno de Estados Unidos decreta cuotas de importación. ¿Qué ocurre allí? Que la cantidad, al decretar una cuota de importación, estamos diciendo que disminuyen las importaciones. Entonces vamos a suponer que las importaciones es esta longitud, que equivale a una cantidad consumida de 650 y una cantidad producida por los americanos de 200. Es decir, de acuerdo con esta fórmula, el nuevo valor o las nuevas cantidades de importaciones serían igual a 650 menos 200, es decir, las importaciones caerían a 450, de 650 a 450, sería esta longitud, que corresponde a 450 unidades. Vamos a suponer que a raíz de esa restricción, de esa escasez relativa, llamémoslo así, se establece un nuevo precio en el mercado de Estados Unidos, que es de 70 pesos. P sub I prima, llamémoslo, 70 pesos. Entonces, ¿qué gana y qué pierde Estados Unidos a raíz de esta restricción de las importaciones vía cuotas de importación? Mostremos nuevamente el excedente del consumidor. El excedente del consumidor entonces quedaría en el área que está circundando, que se muestra con la trayectoria del marcador, es decir, el área del excedente del consumidor sería igual a B. Para no confundirnos con el anterior área del productor, vamos a llamar esa área C. Pasamos del área A, que era esta área, a un área más pequeña, que es el área C. Es decir, que se pierde en relación con el excedente del consumidor. Se pierde el área D, que es esta área, lo mostramos también a través del movimiento del marcador. Se pierde esta área pequeñita, este triángulo pequeñito, que lo vamos a llamar el área E. Se pierde esta área, que corresponde a este rectángulo, que vamos a llamarlo el área F. Y se pierde este pequeño triángulo, que vamos a llamar el área G. Entonces, aquí diríamos, para medir la pérdida del excedente simultáneo de consumidor y productor para Estados Unidos, que en cuanto al excedente del consumidor, Estados Unidos pierde el área D, valor negativo, menos el área D, que es este triángulo pequeñito, menos el área F,
menos el área G, que es este triángulo pequeñito. Es decir, toda esta área lo está perdiendo Estados Unidos, o los consumidores de Estados Unidos están perdiendo ese excedente que ellos tienen, el excedente del consumidor. ¿Qué gana Estados Unidos? Estados Unidos gana algo de excedente del productor, que estaría dada por esta área que hemos llamado en esta gráfica el área D. Es decir, aquí tendríamos como positivo, como ganancia para Estados Unidos, la ganancia de los productores como área D. Entonces tendríamos que como pérdida neta, Estados Unidos estaría perdiendo el área E, que es este triángulo pequeñito acá, el área F, que es este rectángulo, y el área G. Recordando lo que decíamos en la clase anterior, cuando hay un arancel y no hay una cuota de importación sino un arancel, ¿quién se gana el área F? Es decir, ¿quién se gana la diferencia entre lo que queda de importaciones, los 450 unidades multiplicado por el arancel que en ese momento existiría, que sería la diferencia entre 70 y 50, es decir, 20 por 450, ¿quién se ganaría esos 9.000 pesos? Esta área F, decíamos cuando estudiábamos el tema de los aranceles, que esa área F se la gana el Estado como ingreso por aranceles, por ingreso por impuesto a las importaciones. Pero en este caso ya el gobierno no lo gana. ¿Quién lo gana entonces? Lo ganan los productores del exterior, que ven aumentar el precio en 20 pesos, perdón, y ven que sus importaciones siguen siendo 450, es decir, sería 450 por 20, esos 9.000 pesos que ya deja de percibir el gobierno los están ganando los productores del exterior. Ese sería entonces el resultado neto de pérdida de excedente del consumidor y ganancia del excedente del productor para el caso de Estados Unidos. En conclusión, lo que era antes un ingreso del Estado cuando se aplica la política de aranceles, de establecer un arancel que aumentaría el precio de 50 a 70 pesos, este aumento de 50 a 70 pesos, pero ya como resultado de una cuota de importación, implica pérdida para Estados Unidos y ganancia para los productores del exterior, porque vuelvo y repito, por 450 unidades que venden, se están ganando un mayor precio de 20 pesos. ¿Quién está perdiendo esos 9.000 pesos? Los están perdiendo los consumidores de Estados Unidos. ¿Qué le conviene entonces más al gobierno de Estados Unidos y al mismo Estados Unidos? ¿Establecer cuotas de importación o restricciones voluntarias en las exportaciones, que es la misma explicación? ¿O establecer aranceles? Establecer aranceles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el arancel es un ingreso para el gobierno, es un impuesto, lo pierde el excedente del consumidor, pero lo gana el gobierno. Y nosotros sabemos que hay que financiar los gastos del gobierno, porque el gobierno, la existencia del gobierno no es necesario. Entonces los aranceles son parte importante de los ingresos de los diferentes gobiernos, inclusive históricamente, para el caso colombiano y creo que para el caso de muchos países, estaba hablando siglo XIX y hasta bien entrado 1950, la mayoría de los impuestos o los ingresos que recibían los gobiernos era por impuestos a las importaciones. Es decir, ahí no era tanto el impuesto a la renta ni el IVA, impuestos directos e indirectos que llamamos ahora, sino que la mayoría de los ingresos de los gobiernos era por aranceles sobre las importaciones, era gravar las importaciones que hacía el país y con eso el gobierno financiaba su actividad fundamentalmente. Hoy día ya es una pequeña parte de los ingresos del Estado. Si hoy vamos a ver cuánto valen los aranceles como ingreso, como participación de los ingresos en Colombia, es una cifra relativamente pequeña.
Miremos el caso ahora para terminar este análisis gráfico, de lo que pasa cuando un gobierno crea subsidios. Subsidios a la producción de un bien X. En este caso vamos a decir que es un bien agrícola y nos vamos nuevamente a mirar el caso de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa si Estados Unidos no tiene subsidio? ¿Qué pasa en ese mercado? Vamos a suponer que estamos hablando del trigo. Precio, mostramos nuevamente el mercado, precio, cantidad. Mostramos que este es el precio mundial, P sub W, y que el precio en Estados Unidos sin subsidio es este. Es decir, tiene un precio interno mucho más alto que el precio mundial. Entonces, vamos a suponer también que si esto es así, ellos tienen una opción de importar. Supongamos que el precio subí es de $100, el precio de un bulto de trigo, y que el precio mundial son $25. Entonces, ¿qué hacen ellos? Si no tienen subsidios, van a producir, vamos a suponer, 10.000 toneladas o 10.000 sacos de trigo, van a consumir 15.000 y van a producir a ese precio bajito. Los productores solamente están dispuestos a producir y a ofrecer en el mercado 5.000 sacos de trigo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esta área entre la diferencia entre producción y consumo es lo que llamamos las importaciones. El área entre los puntos, la cantidad, perdón, entre los puntos A y el punto B, que es equivalente al consumo entre 15.000 y 5.000, es decir, 10.000 sacos, es el valor de las importaciones. ¿Sí? Lo hacemos acá, decimos cantidad producida de trigo en sacos, como lo estamos midiendo, es igual a 5.000, ¿cierto? Cantidad consumida de trigo en sacos es igual a 15.000. Entonces, la diferencia entre lo consumido y lo producido a nivel interno, que son 10.000 sacos, es lo que llamamos nosotros las importaciones. ¿Quién se beneficia de estas importaciones? Vamos a poner un ejemplo de alguien que es muy fuerte en producción de trigo, Argentina. Entonces, Argentina se beneficia porque le puede exportar a Estados Unidos 10.000 sacos de trigo. ¿Sí? Estados Unidos importa 10.000 sacos de trigo, mientras que Argentina exporta los 10.000 sacos de trigo. Pero resulta que el gobierno de Estados Unidos dice, hay un cabildeo allá, y los productores de trigo hacen lo que llaman lobby ante el Congreso o ante el organismo que se encarga de la protección comercial de Estados Unidos, y logran que haya un subsidio. ¿Cuál es el efecto del subsidio? Bajar los costos de producción. ¿Y cómo se verifica gráficamente una baja de costos de producción? Incrementando la oferta de O a O'. Y vamos a suponer que el primer subsidio hace que el precio en Estados Unidos baje de $100 a $25. ¿Cuáles son los mecanismos para dar un subsidio? Puede ser una ayuda directa, es decir, puede ser que le digan al productor, si usted me produce X cantidad de sacos de trigo, yo le entrego, por cada cantidad de sacos de trigo, yo le hago una transferencia, ¿sí? Le doy un subsidio
en este caso de $75. O puede ser que le den materias primas mucho más baratas de las que existen en el mercado. Puede ser que le den tasas de interés muy bajas y a largos plazos, es decir, los subsidios se dan a través de diferentes mecanismos. Lo importante para nosotros es que ese subsidio hace bajar el costo de producción en Estados Unidos y hace posible que se venda ya no en 100 en el mercado interno, sino que se venda a 25. ¿Por qué? Porque los costos de producción bajaron a raíz de la entrega de subsidios. Pregunta, si esta es la oferta de Estados Unidos, si esta es la demanda, ¿cuál va a ser el valor de las importaciones en Estados Unidos? Cero. Aquí ya no hay importaciones, es decir, sacan del mercado de Estados Unidos a Argentina, que les estaba vendiendo anteriormente 10.000 sacos de trigo. ¿El tema termina ahí? No, es mucho más grave. ¿Por qué? Porque estos países, Estados Unidos, los países europeos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, llegan inclusive a aumentar tanto el subsidio que la oferta baja mucho más, es decir, bajan mucho más los costos de producción y entonces se sitúan en este punto. Pregunta, ¿qué le pasa, hablando nuevamente de Estados Unidos, qué le pasa si Estados Unidos produce en el punto, vamos a llamar este punto que, en el punto C, y produce ya no 15.000 sacos, sino produce 18.000 sacos? ¿Qué hace con esa diferencia entre lo que produce 18.000 sacos, lo está produciendo con subsidios, y lo que consumen los americanos, que son 15.000 sacos? Exportarlo. Y esa exportación es quitarle a Argentina, ¿qué? Ya le quitaron el mercado de Estados Unidos, ¿cierto? Ahora le quitan otros mercados, inclusive se pueden ir a China y le quitan el mercado en China porque ya Argentina estaba vendiendo a $25, pero resulta que con este nuevo subsidio los gringos pueden vender P sub S, vamos a llamarlo, con subsidio, con un segundo subsidio vamos a pensar que los Estados Unidos pueden vender a $20 en el mercado internacional. Entonces no solamente el efecto del subsidio, y eso es muy importante para analizar lo nocivo, lo dañino que es el subsidio para los países pobres, no solamente le quitan las importaciones en Estados Unidos, que son las exportaciones de Argentina, sino que también le quitan otros mercados que tiene Argentina en el mundo. Entonces, esa sería la forma como se podría explicar los efectos que traen los subsidios en el mercado internacional. ¿Preguntas? ¿Cómo respondería Argentina en ese caso? ¿Se ¿Quién? mandaría por competencia desleal o...? Va ante la OMC, o iba ante el GATT, que vamos a hablar ahora de ellos, y pone la queja. ¿Cuál es el problema? Que los países que subsidian son Estados Unidos, Canadá, todos los países europeos, del occidente, sobre todo los países fuertes, Francia, Italia, Inglaterra, Japón, Nueva Zelanda, Australia. Pregunta, ¿qué resultado va a tener o qué resultado ha tenido desde que se creó el GATT en 1948 hasta acá en relación con los subsidios a los productos agrícolas? Ninguno. No deja de ser sino puras quejas, puras denuncias y no pasa absolutamente nada. Como lo vamos a ver cuando analicemos históricamente el GATT y la Organización Mundial de Comercio, la OMC, esas entidades han servido para bajar los aranceles de los productos industriales porque eso es lo que le favorece a los países industrializados, pero no han servido para bajar las limitaciones a las exportaciones nuestras, las exportaciones de productos primarios, ¿sí? Por eso es que pues es muy bonito hablar de libre comercio y ahora vamos a ver los pros y los contras del proteccionismo, pero la realidad es que ese libre comercio se choca con unas decisiones que toman los países poderosos para limitar el valor de las exportaciones, la cantidad de las exportaciones nuestras. Ahora, ¿qué le pasa al precio? Que eso tampoco
pues no habíamos visto qué pasa al precio. Si Estados Unidos empieza a vender a $20 en el mundo, y supongamos que ya no son 3.000, sino que es mucho más la producción de excedente de Estados Unidos, ¿qué le pasa al precio mundial? Cae. Y entonces, ¿qué le pasa a la relación de términos de intercambio de Argentina? Que era lo que decía Previs en la teoría de la CEPAL. Precio de exportación sobre precio de importaciones. ¿Qué le pasa al precio de exportaciones de Argentina si quiere competirle a los gringos? Que tienen que disminuir el precio de las exportaciones de trigo y por lo tanto cae en la relación de términos de intercambio. Que es el otro efecto también perverso de este tema de los subsidios a la producción que le compite a las importaciones en los países industrializados. Entonces, vuelvo y repito, la teoría del comercio internacional es muy bonita. Adam Smith tiene razón, Ricardo tiene razón, John Stuart Mill tiene razón, Heckscher Ohlin tiene razón, Porter tiene razón, pero cuando uno se va a ver el mundo real se choca con una realidad que es completamente diferente. Y es la manipulación que hacen los países industrializados del comercio internacional. Ellos hablan de libre comercio, ¿para qué? Para que les bajen los aranceles en los países, en nuestros países, los aranceles sobre los bienes industriales, que es lo que ellos exportan y tienen ventaja competitiva o ventaja absoluta o ventaja comparativa. Ellos luchan en la OMC y en el GATT, como lo vamos a ver, para que les respeten los derechos, los derechos de autor, los derechos sobre el conocimiento adquirido a través de la investigación. Ellos luchan para que las inversiones de capital, donde ellos son muy fuertes, tienen mucha abundancia de capital, se eliminen completamente en el mundo. Pero donde ellos deben actuar para bajar las limitaciones, para eliminar las limitaciones al comercio internacional, no lo hacen. La última, a raíz de la creación de la Organización Mundial de Comercio, se está dando la última ronda de negociaciones que se llama la ronda de Doha. País, Ciudad de Qatar, uno de los países productores de petróleo. Llevamos desde el 2001 en la ronda de Doha y está la hora en que no se termina. ¿Por qué? Porque los países están renuentes a aceptar reducciones a la protección que tienen, sobre todo en el sector agrícola.